Las consolas de videojuegos son un medio popular de entretenimiento en todo el mundo, y las grandes empresas de la industria han estado compitiendo durante décadas para desarrollar nuevas y emocionantes consolas que satisfagan las necesidades de los jugadores. A lo largo de los años, ha habido varias consolas que nunca llegaron al mercado, ya sea porque fueron canceladas antes de su lanzamiento o porque se quedaron en la fase de prototipo. Por eso te presentamos las 5 consolas que nunca salieron a la luz. Número 1. Colaboración de Nintendo y PlayStation. La Nintendo PlayStation fue un prototipo de consola de videojuegos que nunca llegó al mercado. Fue el resultado de una colaboración entre Nintendo y Sony en la década de 1990, que originalmente se suponía que llevaría los juegos en CD-ROM de Sony a la consola Super Nintendo Entertainment System, NES, de Nintendo. Sin embargo, la colaboración entre Nintendo y Sony fracasó y nunca se lanzó la Nintendo PlayStation. En cambio, Nintendo decidió trabajar con Philips para desarrollar su propia unidad de CD-ROM para la NES, lo que llevó a la creación del fracasado sistema Philips. A pesar de que nunca se lanzó al mercado, el prototipo de la Nintendo PlayStation sobrevive y es objeto de interés para los coleccionistas y los aficionados a los videojuegos. En 2015, se subastó un prototipo en una subasta en línea por más de $360,000. Número 2. Xbox Portátil. Xbox Portátil fue un proyecto de consola portátil de Microsoft que nunca se lanzó al mercado. Se rumoreaba que la compañía estaba trabajando en una consola portátil Xbox en 2008, y se filtraron algunas imágenes en línea que supuestamente mostraban un prototipo de la consola. Sin embargo, Microsoft nunca confirmó oficialmente el proyecto y nunca se lanzó una consola portátil Xbox. Se cree que la compañía decidió centrarse en su consola Xbox 360 en ese momento en lugar de competir en el mercado de consolas portátiles, que ya estaba dominado por la Nintendo DS y la PSP de Sony. Desde entonces, Microsoft ha ingresado al mercado móvil de juegos a través de su plataforma de juegos móviles, Xbox Game Pass, que permite a los usuarios jugar juegos en sus dispositivos móviles. También ha lanzado el controlador Xbox Adapter, diseñado para ser utilizado con teléfonos móviles y tabletas. Número 3. Atari Cosmos. Atari Cosmos fue un prototipo de consola de videojuegos en 3D que nunca se lanzó al mercado. Fue desarrollada por Atari en la década de 1970 y se suponía que utilizaría un espejo rotativo para proyectar imágenes en 3D en una pantalla. El prototipo de la consola fue presentado en algunas ferias de tecnología de la época, pero nunca se lanzó al mercado debido a problemas técnicos y a la falta de interés de los consumidores. Aunque la consola nunca llegó a producirse en masa, algunos de los prototipos originales han sobrevivido y son objetos de interés para los coleccionistas de consolas de videojuegos. Número 4. Sega Pluto. Es una consola de videojuegos que se cree que fue un prototipo mejorado de la Sega Saturn, que incluía un puerto de Internet. Se dice que Sega trabajó en la consola en la década de 1990, pero nunca se anunció oficialmente y nunca se lanzó al mercado. Solo se sabe de 2 prototipos de la Sega Pluto que han sido descubiertos. Uno fue vendido en una subasta en línea en 2015 por más de $14,000 y el otro se encuentra en posesión de un coleccionista de consolas de videojuegos. Aunque nunca se lanzó al mercado, la Sega Pluto sigue siendo un objeto de interés para los coleccionistas y aficionados a los videojuegos, especialmente por el hecho de que Sega ha mantenido la consola en secreto durante tanto tiempo. Número 5. Nintendo 64DD. La Nintendo 64DD fue una unidad de disco adicional que se lanzó como accesorio para la consola Nintendo 64. Se lanzó solo en Japón en 1999, y aunque se suponía que debía ofrecer nuevas capacidades y funcionalidades para la Nintendo 64, no tuvo éxito comercial. El 64DD tenía un formato de disco magnético de 64 MB que se conectaba a la parte inferior de la Nintendo 64. Los juegos para el 64DD se vendían en discos especiales que tenían una capacidad de almacenamiento mucho mayor que los cartuchos de la Nintendo 64,
lo que permitía a los desarrolladores incluir más contenido y características en los juegos. Aunque se lanzaron varios títulos para el 64DD, incluyendo una versión expandida de The Legend of Zelda, Ocarina of Time, el accesorio no tuvo suficiente éxito para justificar su lanzamiento en otros mercados fuera de Japón. Nintendo finalmente abandonó el 64DD y se centró en el desarrollo de su siguiente consola, la Nintendo GameCube.